¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a esta nueva sesión, a esta su materia de física dirigida a alumnos de cuarto semestre CECITEM. Bien, ya estamos en esta segunda fase de este segundo parcial. Ya vamos llegando a la mitad de este semestre, entonces es importante pues seguir atendiendo a sus clases prácticamente pues, entrando a esta recta final de este semestre. Entonces, bueno, los invito a que continúen haciéndolo como lo vienen haciendo, entregando sus trabajos a tiempo y pues también dedicarle el tiempo necesario a las cosas. Sí, es una sesión un poquito larga, dura un poquito, una hora quizá, un poquito más. Y bueno, recordar que bueno, son 2 horas las que están asignadas para esta materia, entonces sí nos da tiempo igual de hacer su cuestionario. Si le ponen atención a este video, pues va a ser muy fácil el cuestionario. El tema de hoy es circuitos eléctricos. Vamos a revisar este tema, es para mí muy interesante, el cual, bueno, pues sí es un recorrido por este tema de la electricidad. Bien, como tal, vamos a seguir aplicando esto de la ley de Ohm, no vamos a quitar el dedo del renglón, es bien importante haberlo entendido, bueno, haber hecho el trabajo anterior para poder entender y así sucesivamente. Si entendemos este tema también que está sencillo, bueno, va a ser sencillo el que sigue. Y así, entonces, si no lo han hecho el anterior, bueno, pues sí les sugiero poner atención en él. Recuerden que los cuestionarios, pues sí es de hacerlos de la mejor manera, porque es su calificación. Recuerden que es sumatorio, si vale 10, pues, bueno, 100 puntos y alcanzan la mitad, pues tienen un 5, entonces no van a poder sumar una calificación aprobatoria. Sí, es un recordatorio para que lo hagan bien. Bien, ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es una interconexión de componentes eléctricos que transporta la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Bien, hay varios tipos de circuitos eléctricos. Es el circuito en serie, el circuito en paralelo y el circuito mixto. Hoy vamos a revisar lo que es un circuito serie y paralelo. Si el circuito mixto, pues una combinación de los dos, lo vamos a ver posteriormente. Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos se conectan sucesivamente, es decir, la terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del siguiente dispositivo. ¿Qué son los dispositivos? Bueno, son ya sean resistencias eléctricas como tal, o puede ser focos, puede ser cualquier cosa que consuma electricidad, es un dispositivo. Nosotros aquí les vamos a llamar resistencias precisamente a lo mejor a un foco, no a una lámpara, que es lo más simple, lo más básico de entender, aunque cualquier aparato conectado es un dispositivo. Como tal, los circuitos en serie prácticamente no los usamos, bueno, de manera práctica, aunque en la electrónica pues es muy común encontrar diferentes tipos de resistencias conectadas de diferente manera, en serie, en paralelo o mixto. Bien, en un circuito en serie, para calcular la resistencia equivalente es igual a la suma de cada una de las resistencias correspondientes a cada uno de los receptores de carga. Bueno, estos receptores de carga es precisamente estos focos, estas resistencias, ¿no? Y cuando hablamos de una resistencia equivalente, pues no es otra cosa más que la suma de ellos, en otras palabras. Y eso, bueno, vamos a empezar por lo más básico, lo más simple, lo más fácil. En este caso tengo aquí un circuito. Bueno, recuerdan que cada uno de ellos tiene una resistencia. Bueno, esta resistencia aquí es de 6 ohms, esta de 3 ohms y esta de 5 ohms. Cuando hablamos de una resistencia equivalente, hablamos entonces de sumar las resistencias. En otras palabras, esta fórmula que dice aquí, resistencia total o resistencia equivalente, voy a poner aquí resistencia total, es igual a sumar entonces 6 ohms más 3 ohms más 5 ohms. Resistencia total sería entonces 6 más 3, 9 más 5, 14 ohms. Así de fácil, así de simple, calculamos la resistencia total de un circuito en serie. Muy bien. El voltaje en un circuito en serie. Bien, el voltaje total en un circuito en serie es igual a la suma de los voltajes. Es decir, si el voltaje que yo tengo en una resistencia, bueno, aquí, esta que es de 6 ohms, lo sumo más el voltaje del de 3 ohms, más el voltaje que tengo en la resistencia de 5 ohms, me debe dar un voltaje de 4 voltios.
Eso suena medio raro. Pero bueno, para eso recordemos entonces la ley de Ohm. Este ejercicio que voy a hacer ahorita me voy a adelantar un poco, pero es importante adelantarme para entender lo que sigue. Bien, voy a poner aquí mi triangulito, que no es la ley de Ohm, pero me ayuda a recordarla, donde dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Muy bien, entonces yo tengo aquí las resistencias y sé que voy a poner aquí la resistencia total de mi circuito. Es el mismo que habíamos revisado anteriormente, que no es más que la suma de 6 más 3 más 5 es igual a 14 ohms. Muy bien. Y el voltaje que tengo aquí, le voy a poner aquí, el voltaje total es igual a 4 voltios. Ah, caray, ¿y por qué el voltaje total? Bueno, porque es el voltaje que voy a aplicar a todas mis resistencias. Sí, me dijeron que el voltaje es sumar estos 3 voltajes, pero no los conozco. Yo no sé cuál es el voltaje que tiene resistencia 1, ni el voltaje que tiene resistencia 2, mucho menos el que tiene resistencia 3, pero sé que el total que reciben las 3 resistencias es de 4 voltios. Ah, fíjate, pues entonces eso me va a servir para calcular el voltaje en cada una de ellas. Bueno, y les digo, me voy a adelantar de la siguiente manera. Si conozco la resistencia total y el voltaje total, puedo calcular la intensidad total. ¿Sí? ¿Y eso de dónde lo voy a calcular? Pues precisamente de mi ley de Ohm, que la tengo aquí. Bueno, aquí tengo mi triángulo para recordar. Y dice que la intensidad total es igual al voltaje total entre la resistencia total. ¿Cierto? Porque es lo que dice aquí mi formulita. Si yo tapo I, es V entre R. Entonces, sustituyendo la intensidad total en mi circuito es voltaje total, que es de 4 voltios entre 14 ohms. Esto me da, entonces, uso mi calculadora para hacer esta operación de 4 entre 14. Y esto me da un total de 0.285. Bueno, aquí sigue otro número. Vamos a dar el 7 para que me quede más exacto. Y estos aquí son amperes. Bueno, porque la intensidad es la corriente que se mide en amperes. Muy bien. Hasta aquí, bueno, creo que esto ya lo habíamos hecho anteriormente y está fácil. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, como les decía, me estoy adelantando un poquito, pero me va a ser muy útil para entender lo que sigue. Quiere decir entonces que el voltaje en cada una de las resistencias también lo voy a calcular sabiendo mi ley de Ohm. Y el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Es decir, el voltaje en la resistencia 1 es igual a la intensidad en la resistencia 1 por la resistencia 1. Bien, y el voltaje 2 es igual a la intensidad 2 por la resistencia 2. Y el voltaje 3 es igual a la intensidad 3 por la resistencia 3. Bueno, pero eso está medio raro, pero al mismo tiempo creo que es muy básico. Lo único que hice fue voy a ocupar mi ley de Ohm para calcular cada uno de los voltajes en este circuito que está conectado en serie. Bueno, esto es igual en cada uno de los casos a la intensidad. Pero hace un rato les dije que la intensidad, bueno, no es cierto, no lo he dicho. Pero les decía, me voy a adelantar un poquito. La intensidad en un circuito en serie es la misma en todo el circuito. Entonces, esta intensidad que calculé es la misma en todo el circuito. Voy a anotar aquí entonces 0.2857 multiplicado por la resistencia 1. La 1 es, dijimos que aquí está, voy a ponerla aquí en rojito para que marcarlo aquí, de 6, la 2 es de 3 y la 5, la 3 es de 5. Muy bien, ahora voy a poner aquí entonces por 6 ohms. Bueno, aquí son amperes, recuérdenlo. Aquí son amperes. Y esto me da igual. Y aquí va a ser la misma, 0.2857 amperes multiplicado por 3 ohms. Es la resistencia 2. Y lo mismo aquí, 0.2857 amperes multiplicado por 5 ohms. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues solamente agarro mi calculadora
y multiplico cada uno de los valores multiplicado por cada una de las resistencias. Aquí me da por 6, me da 1.7142. Estoy usando varios decimales aquí, 1.428, para que me dé más o menos exacto mi dato, ¿sí? Para que comprobar lo que le estoy diciendo yo aquí. Muy bien, aquí lo mismo, la misma intensidad de 0.2857 multiplicado por 3 ohms, y esto me da un total de 0.2857, ok, por 3 es igual a, ok, 0.857. Y después lo multiplico por 5, la misma corriente, pero multiplicada por 5 ohms, y me da un total de 1.42857. 42857. Muy bien. Ahora, todo esto que está aquí son voltios, ¿sí? Porque es lo que estoy calculando, el voltaje. Ahorita lo voy a explicar un poquito más claro. Les digo, me estoy adelantando, pero es para comprobar lo que les digo. Ahora, ya que tengo esto, lo que tengo que hacer entonces es sumar este y este voltaje, porque dice, según lo que yo estoy diciendo, que la suma de los voltajes en un circuito en serie, bueno, el voltaje total es la suma de los voltajes. Entonces voy a sumar 1.42857 más 0.857 más 1.71428. Bien, esto me da un total de, bueno, por los decimales que me comí, me da un total de 3.999, y bueno, en total me da un voltaje. Yo sumo todo esto que está aquí. Bueno, aquí, todos estos voltajes que están aquí, los voy a sumar y me da un total de 4 voltios. Porque decía aquí en esta descripción que la suma de todos los voltajes es el voltaje total. Bien, me adelanté un poquito y van a ver ahorita que va a tener sentido cuando explique el siguiente tema. Muy bien. Ahora sí, llegamos a esto de la intensidad en un circuito en serie. Dice que la intensidad en un circuito en serie no cambia, es la misma en todo el circuito. Vamos a ver, tratando de explicar lo anterior. Dice así, entonces voy a volver a anotar aquí mi ley de Ohm. Sí, bueno, el triangulito de memoria que tengo aquí, que dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y dice que la intensidad en un circuito en serie no cambia, es la misma en todo el circuito. Ok, entonces para calcular la intensidad es igual entonces al voltaje sobre la resistencia, según mi ley de Ohm. Y para calcular la intensidad en un circuito es igual entonces al voltaje, que es de 4 voltios, entre la resistencia. Es decir, 6 más 3 más 5 es igual a 14 ohms. Entonces la intensidad en este circuito es igual a 0. ¿Qué dijimos? Ahora vamos a volver a hacer 4 entre 14 a 0.2857. ¿Qué son aquí? Amperes. Muy bien. Entonces, ¿pero por qué dice que no cambia, que es la misma? Bueno, se dan cuenta, y es donde voy a pasar a la siguiente situación de mi simulador. Mi simulador lo tengo aquí. Aquí. Bien. Bueno, vamos a iniciar por echar a andar este circuito que está aquí. Vamos a ver. Vamos a aprenderlo. Y aquí lo que tengo, bueno, son las partes de un circuito eléctrico, un circuito básico. Tengo aquí una batería, que es mi fuente de voltaje. Tengo aquí mi resistencia, bueno, en este caso es un foco. Y bueno, tengo también aquí mi interruptor, ¿no? Bueno, el interruptor lo único que hace es abrir y cerrar el circuito. Aquí lo abrí el circuito, pues se detienen todos los electrones y se apaga el foco. Cierro el circuito y empiezan a fluir todos los electrones por todo mi circuito. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué es eso de la corriente, ¿no? Para eso vamos a hacer primero un cálculo aquí. Dice aquí que tengo una batería que es de 9 voltios y que tengo un foco que es de 10 ohms. Bueno, según mi ley de Ohm,
según mi ley de Ohm, dice aquí que, vamos a anotar aquí, nuevamente mi triangulito. Y este vamos a hacerlo muchas veces, el triangulito. Voltaje igual a intensidad por resistencia. Y dice entonces que para calcular la intensidad, tengo que dividir el voltaje entre la resistencia. Entonces la intensidad es igual, el voltaje es de 9 voltios y la resistencia es de 10 ohms. Entonces quiere decir que mi intensidad es 9 entre 10, tomo mi calculadora, solamente hago la división 9 entre 10 y es de 0.9. 0.9 amperes. Bien, voy a nuevamente aquí a activar mi circuito y vamos a verificar que realmente sea cierto. Para eso voy a quitar este cable conductor y voy a poner aquí mi amperímetro. Este amperímetro lo que hace es medir precisamente la corriente. Para eso, bueno, voy aquí a conectar mi amperímetro y voy a cerrar mi circuito. Al cerrar mi circuito, vean lo que pasa. Bueno, empiezan a fluir los electrones y exactamente la corriente que fluye por mi amperímetro es de 0.9 amperes. Bueno, esto sería en un circuito básico como este, nada más tengo una sola lámpara. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tengo no una, sino 2, 3 o más lámparas? Bueno, voy a conectar tal como estaba la descripción, donde termina uno, inicia el otro. Entonces vamos a borrar esto y voy a poner otros focos. Voy a hacer más grande mi circuito eléctrico. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer más grande y voy a poner focos conectados en serie. Voy a poner otro que está aquí y voy a poner otro que está acá. Pero siguiendo la descripción, entonces donde empieza uno, termina el otro. Donde termina uno, perdón, inicia el otro. Termina aquí y aquí está. Muy bien. Y ahora este que está aquí termina. Y ahí están conectados mis tres focos, precisamente conectados en serie. ¿Sí? Bien, ahorita van a ver la diferencia en el otro que es en paralelo, ¿no? Pero este está conectado en serie, donde termina uno, inicia el otro. Muy bien, entonces aquí, antes de otra cosa, voy a cambiarles aquí un poquito los valores. El primero sí vamos a dejarlo que es de 10 ohms. El segundo, ¿qué les parece que sea de 50 ohms? Ahí está. Y este tercero que sea, ¿qué les parece de? Pues 100 ohms, una vez hasta ahí. Ahí está. De 10, de 50 y de 100 ohms. Es decir, los tres tienen diferente resistencia. A ver, ¿qué es lo que pasa con la corriente? Vamos a cerrar el circuito. Y ahí está. ¿Se dan cuenta? Híjole, apenitas si prenden. Pero para que se ponga más interesante, vamos a aumentar aquí el voltaje. Porque si no va a ser un voltaje muy bajo. Vamos a 120 voltios de una vez. El máximo voltaje permitido en mi simulador. Y vamos a cerrar el circuito. Ahora sí. Ya prendieron los tres foquitos, ya se ven bien. Por cada uno de ellos circula, se dan cuenta, la misma corriente. ¿Cómo me doy cuenta yo de eso? Bueno, los electrones van a la misma velocidad. Recuerden que la corriente no es otra cosa más que la carga por unidad de tiempo. Entonces, la carga pues, son los electrones que fluyen por ahí por unidad de tiempo, es decir, por segundo. Y se dan cuenta, yo puedo observar ahí, vamos a hacer algo para poder comprobar lo que les digo. Voy a poner aquí otro amperímetro. Ahí está. Ahí está. Se dan cuenta, puse el amperímetro ahí entre foco y foco y se dan cuenta, la corriente es la misma, fluye la misma cantidad de electrones en todo el circuito. Donde ponga el amperímetro es la misma cantidad de electrones, cosa que no sucede con el voltaje. Es decir, vamos a quitar este. Voy a poner nuevamente aquí un cable para que se vea bien. Ahí está. Ya vimos que la corriente entonces es la misma en todo el circuito. Vamos a ver qué es lo que pasa con el voltaje. Bueno, el voltaje, por eso tenemos aquí un voltímetro. Y vamos a ver, verificar que sirva mi voltímetro. ¿Cómo? Bueno, voy a revisar el voltaje que está aquí. Ahí está. Dice que tengo 120 voltios. Y efectivamente, porque mi pila es de 120 voltios. Pero según la descripción y lo que revisamos es que no sucede lo mismo en los focos. En cada foco va a llegar un voltaje diferente. Vamos a ver, verificar si es cierto. Entonces voy a poner aquí. Ahora vamos a revisar el voltaje. Ahí está. Dice que en el primer foco tengo 7.5 voltios. Voy a sumar en mi calculadora, ¿no? 7.5 más. Vamos a verificar ahora el
voltaje que tengo en el foco número 2 o mi resistencia 2. Y aquí llegan 37.5, ok, más 37.5, lo estoy haciendo en mi calculadora, más, vamos a verificar al final lo que tengo en mi foco número 3, 75, más 75, y esto me da un total de 120, entonces efectivamente acabo de comprobar que en cada foco me llega un voltaje diferente porque es un circuito en serie. Bueno, ¿y esto cómo lo hacemos si yo lo quiero hacer por medio de mi simulador, perdón, por medio de la fórmula que vimos? Bien, vamos a verificar que realmente sea cierto esto, ¿no? Primero la corriente, ¿no? Bueno, vamos a ver primero entonces la resistencia total. Resistencia total en mi circuito sería igual a la suma de 100 más 50 más 10, me da igual resistencia total 160 ohms. Bueno, ok, entonces quiere decir esto que, bueno, voy a poner aquí mi triangulito, donde dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Ok, entonces, para eso voy a calcular primero mi intensidad, ¿qué les parece? Y la intensidad, voy a poner aquí, intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces el voltaje total, bueno, intensidad total, voltaje total, resistencia total. Intensidad total entonces me quedará igual a voltaje total 120 voltios y la resistencia total es de 160 ohms. Bueno, entonces esto quiere decir que la intensidad total es igual, si divido 120 entre 160 me da 0.75. Esto lo acabo de hacer en mi calculadora, es 0.75 y efectivamente se dan cuenta, aquí ya tenía ese dato. La corriente es 0.75 amperes. Muy bien. Entonces ya casi termino de resolver este ejercicio. Ahora, me pide que calcule el voltaje. ¿Qué les parece? Vamos a llamar la resistencia 1, R1. Este va a ser R2 y este va a ser R3. De tal manera que, a ver, yo quiero saber el voltaje en R1. Voltaje 1. El voltaje 1 sería igual entonces a, siguiendo mi ley de Ohm, intensidad por resistencia. Obviamente intensidad 1 por la resistencia 1. El voltaje 2 será igual a la intensidad 2 por la resistencia 2. Y el voltaje 3 será igual a la intensidad 3 por la resistencia 3. Bueno, pero si ya dijimos que la intensidad es la misma en todo el circuito, pues entonces todos voy a multiplicar por 0.75, que son los amperes, multiplicado por la resistencia 1, que es de 10 ohms. Ahí está. Aquí 0.75 amperes por la 2, que es de 50 ohms. Y 0.75 amperes, ¿por qué? Pues porque dijimos que es la misma intensidad en todo el circuito por 100 ohms. Y así voy a obtener los 3 voltajes. Ya no me va a caber aquí, voy a poner aquí entonces voltaje 1, voltaje 2. Ah, caray, permítanme un poquito aquí, vamos a borrar esto. Voy a poner en otro color para que se entienda bien. Aquí está. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Que después cuando lo sume me den 120. Ahí está. Voy a multiplicar entonces 0.75 por 10. Bueno, si ya ni siquiera tengo que hacer la operación. Ya sé que es 7.5 voltios. Luego aquí 0.75 por 50. Ok, 0.75 por 50. Y esto me da 37.5. Ahí está. 37.5 voltios. Y después 0.75 por 100. Bueno, pues aquí me da 75. ¿No? Nada más recorre el punto decimal. Voltios. Bueno, si sumo 7.5 más 37.5 más 75, esto me da igual a 120 voltios. Bueno, eso sería prácticamente todo lo que hay que saber de un circuito conectado en serie. Ya sé calcular el voltaje en cada una de las resistencias, sé calcular la intensidad total del circuito, que es la misma en todo el circuito, y bueno, de alguna manera pues ya también sé calcular, bueno, o ya sé cómo calcular la resistencia total, que no es otra cosa más que la suma de todas las resistencias. Bueno, esto es básicamente todo lo que hay que saber de un circuito conectado en serie. Bien, vamos a pasar a lo que sigue.
Ahí está. Bien, vamos a resolver algunos ejercicios, que son ejercicios que, bueno, yo voy a plantear y que, bueno, de alguna manera se parecen mucho a los que vienen en su, bueno, en el formulario que van a resolver el día de hoy y también en sus exámenes quincenales, en el examen quincenal que va a ser ya precisamente en 2 semanas, para cerrar este segundo parcial que ya está muy próximo a terminarlo, ¿no? Bien, a ver, vamos aquí a hacer un planteamiento, ¿no? Vamos a empezar nuevamente por lo más fácil, lo más básico, y vamos a asignar algo de información a este circuito que tengo aquí. ¿Qué les parece que esta batería tenga un voltaje de 9 voltios? Fácil, ¿no? Y esta resistencia, bueno, este foquito, esta bombilla, tiene una resistencia que es igual a 3 ohms. Bien, y lo que me pide en mi ejercicio es calcula la intensidad en este circuito. Bueno, es un circuito muy básico, ni siquiera vamos a decir que está conectado en serie. Bueno, sí está conectado en serie con este interruptor, pero ese interruptor no es otra cosa más que parte del cable, ¿no? En realidad no, la resistencia es, digámoslo así, cero, no vamos a considerarla, es como si fuera parte del cable. Entonces aquí tenemos que, bueno, voy a volver a dibujar aquí mi triangulito, ese no se me debe olvidar, que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y si me piden que calcule la intensidad, bueno, pues solamente divido el voltaje entre la resistencia. Entonces la intensidad es igual al voltaje, que es de 9 voltios, dividido entre la resistencia, que es de 3 ohms. Hago mi operación y la intensidad es igual, 9 entre 3 igual a 3, ¿qué? Amperes. Muy bien. Entonces, como ven, eso está muy fácil, ¿no? Facilito calcular la intensidad en un circuito como el que tengo aquí. Bien, siguiente ejercicio. Vamos a empezar por lo fácil y vamos a ir haciéndolo cada vez un poquito más complicado. Bien, aquí tengo ya ahora 3 resistencias conectadas en serie, ¿sí? ¿Por qué? Porque donde termina uno, empieza el otro. Termina uno y empieza el otro. Cosa importante, y es un dato que no podemos dejar de lado, que si yo quito una resistencia y queda el hueco, las otras dos no funcionan porque estoy abriendo el circuito. Es como si pusiera un interruptor y lo apago, ¿sí? Entonces, cosa que no pasa en los que son en paralelo, pero ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Bien, aquí lo que voy a hacer es el siguiente planteamiento. Vean, ¿no? Aquí, bueno, vamos a considerar que ya les estoy dando a lo mejor el valor de la resistencia 2, por ejemplo, que sea, ¿qué les parece? De 15 ohms. La resistencia 3, ¿qué les parece que sea de 7 ohms? Y les voy a dar una resistencia total. ¿Qué les parece que la resistencia total, voy a ponerlo aquí, resistencia total de este circuito en particular es de 35 ohms? Muy bien, bueno, pues casi se puede resolver por sentido común, ¿no? Si la suma de las 3 da 35 y desconozco una de ellas, pues no tengo que hacer otra cosa más que 15 más 7, y lo que me falta para 35 sería el valor de R1. Bien, si tuviéramos que verlo por medio de una fórmula, voy a anotar aquí la fórmula que ya conozco, que la resistencia total de un circuito en serie es igual a R1 más R2 más R3, etcétera, ¿no? N cantidad de resistencias. Bien, pues entonces lo que quiero es despejar R1. Bueno, en este caso voy a borrar esto de aquí porque solamente son 3. Bueno, y yo quiero despejar R1. Bueno, pues si yo hago este despeje me va a quedar que R1 es igual a RT, es la resistencia total, menos R2 menos R3. Bien, y de esta manera entonces voy a sustituir. R1 es igual a 35 menos 15 menos 7. Bien, entonces mi resistencia 1 es igual a 35 menos 15 son 20. Menos 7 igual a 13. 13 ohms. Bueno, recuerden, aquí todos son ohms, ¿no? Entonces, como son ohms, puedo hacer esta operación. Muy bien, y ese sería un ejercicio que es básico, simple. Bueno, creo que también no tiene ningún grado de dificultad que ustedes no puedan dominar de manera muy simple. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, en este ejercicio, bueno, vamos a calcular la intensidad. ¿Qué les parece? Vamos a calcular la intensidad. Bueno, para eso yo le estoy dando algunos datos. Yo tengo aquí el primer dato, ¿no? Que tengo un circuito conectado en serie en donde tengo la primera resistencia que es de 10 ohms, la segunda que es de 5 ohms y la tercera que es de 15 ohms. Para hacerlo más fácil, si ustedes
pues, trabajaran en la electrónica y les dijeran, a ver, quiero que me armes una resistencia equivalente. Ah, pues esta es de 10, de 5 y de 15. ¿Cuál sería equivalente? Pues solamente tengo que sumar 10 más 5 más 15 igual a 30. Entonces, en otras palabras, este circuito que tengo del lado izquierdo es igual que el circuito que tengo del lado derecho. ¿Igual en qué sentido? Que tienen la misma resistencia. La resistencia equivalente de 10, 5 y 15 es 30. ¿Por qué? Lo único que hago es sumar 10 más 5, 15 más 15, 30. Muy bien, entonces si hay un ejercicio que me dicen, por ejemplo, no tengo esas tres resistencias, 10, 5 y 15, calcúlame la intensidad en este circuito. Bueno, para fácil, primero primero obtengo la resistencia equivalente, o también llamada resistencia total del circuito. Bien, entonces voy a poner otra vez aquí mi triángulo para recordar la ley de Ohm que dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, ¿sí? Y donde me pide calcular la intensidad, entonces es voltaje sobre resistencia. Pero como yo lo que quiero calcular es la intensidad total del circuito, voy a poner aquí intensidad total, es el voltaje total entre la resistencia total. Muy bien, entonces lo único que hago es sustituir intensidad total es igual al voltaje. Voltaje pues ya sé que es de 6 voltios. ¿Por qué? Pues que es el voltaje total, ¿no? Otra cosa diferente sería calcular el voltaje en cada una de ellas. Ahorita la vamos a hacer también. Y esto dividido entre la resistencia total que es de 30 ohms. Ahora sí, la intensidad total es igual a 6 entre 30. Bueno, pues es lo único que es tomar su calculadora y dividen 6 entre 30 y les va a dar que es de 0.2. 0.2 ¿qué? Amperes. Muy bien, y esto bueno lo pueden comprobar si quieren en el simulador, que les voy a dejar el enlace para que puedan acceder a él. Pues pueden entrar y armar este circuito, poner 6 voltios, una de 10, otra de 5, otra de 15, y de esa manera van a poder obtener este amperaje o esta intensidad, en otras palabras, que es de 0.2 amperes. Sí les recomiendo que lo hagan, que trabajen con él, que jueguen con él y que armen diferentes circuitos y hagan sus comprobaciones para que, reforzar el tema. Es solamente una sugerencia y si no, bueno, con las tareas que voy dejando es suficiente para entender el tema. Muy bien, de esta manera, bueno, ya sabemos cómo calcular aquí esto que tiene que ver. Y bueno, y ahorita nada más para adelantarme también un poquitín, quiero calcular solamente en la resistencia de 10 ohms el voltaje. Bueno, pues el voltaje dijimos que se calcula multiplicando la intensidad por la resistencia. Si la intensidad es la misma en todo el circuito, bueno, pues entonces el voltaje en la resistencia 1 es igual a la intensidad 1, que es la misma en todo el circuito, multiplicada por la resistencia que es de 10. Bueno, a ver, pero antes ya me estoy adelantando. Y no queremos eso. Entonces lo que queremos es aquí intensidad 1 por la resistencia 1. Sustituyendo voltaje 1 es igual a 0.2 amperes, el mismo en todo el circuito, multiplicado por 10 ohms. El voltaje que recibe la resistencia 1, voltaje 1 es igual a 10 por 0.2, pues 2 voltios. Obviamente, pues no va a ser 2 más 2 más 2 porque son de diferente, ¿no? Tendría que obtener el de aquí. Y el de aquí, bueno, pues tendremos que obtener entonces el voltaje 2 es igual a 0.2 amperes por 5, ¿sí? Y esto me da igual a 1, ¿se dan cuenta? A 1 voltio. 5 por 0.2 es 1 voltio. Obviamente aquí entonces, si aquí es 2 y 1, pues aquí me queda que sería de 3, ¿no? Y sí, porque si multiplico 0.2 por 15, y eso lo pueden ustedes comprobar en su calculadora, 0.2 por 15, y me da 3. Entonces 3 más 2 más 1 me da 6 voltios. Bueno, ahí está. Ya me adelanté un poquito porque lo vamos a revisar un poquito más adelante. Bueno, un dato importante. Recuerdan ustedes que ya es un tema que va a ser muy recurrente las conversiones de unidades, porque cuando ustedes revisen, si alguien se dedica posteriormente a esto o ha visto por ahí las resistencias, regularmente sí encontramos una resistencia de 1 ohm, de 2, de 10 ohms, ¿no? Pero vamos a encontrar también resistencias que dice ahí que son de 2 kilo ohms. Híjole, ya va a empezar el profe con sus cosas, ¿no? O de, ¿qué les parece? De 5 kilo ohms.
Bueno, pues no es otra cosa más que expresar de una manera más fácil, aquí en este caso 2000 ohms, o en este caso 5000 ohms. Sí, porque recuerden que kilo significa 1000 y es una manera de abreviarlo un poquito, ¿no? Bueno, y si me encuentro una cosa diferente, ¿no? Por ejemplo, si yo encuentro al revés, ¿no? 3200 ohms. Ah, pues esto sería igual a 3.2 kilo ohms. Bueno, también sería una forma de expresarlo y es válido, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, bueno, voy a poner aquí un ejemplo, ¿no? ¿Qué les parece si yo quisiera calcular aquí, híjole, o que me dijeran, ¿sabes qué? Aquí no son 5 ohms, sino aquí son 5 kilo ohms. Ah, caray, bueno, pues ahí las cosas cambian, ¿no? Mi resultado ya no sería entonces 10 más 5 más 15, sino sería 10 más 5000 más 15. Entonces, mi resistencia ya no sería aquí de 30 ohms, mi resistencia total, sino sería de 5025, ¿no? Sería 5025 ohms. Sí, porque se dan cuenta que ya tengo que sumar 5 kilo ohms más 10 ohms más 15 ohms. Hay otras unidades, ¿no? Mega ohms, sí, podemos encontrar también otro tipo de unidades. Pero bueno, en este caso vamos a revisar solamente esto, creo que es lo que considero que es importante. Muy bien, pasamos a lo que sigue, ¿no? Creo que esto está fácil, ya lo hemos analizado anteriormente con otros temas y es lo mismo. Bien, vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con circuitos en paralelo. Estos circuitos en paralelo cambian, ya no es lo mismo. Aquí vamos a calcular las cosas de una manera muy diferente. Dice así: un circuito paralelo es una conexión de dispositivos en la que los bornes o terminales de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, al igual que sus terminales de salida. Bueno, habla de terminales de entrada y de salida como por donde entran los electrones y dónde salen. Si entran, viajan de menos, de negativo al positivo, bueno, es como viajan, ¿no? Por eso llaman de entrada y de salida. Pero bueno, no es otra cosa más que una conexión de este tipo, en la cual se dan cuenta, aquí, bueno, pues aquí voy a dibujarlo así para que a ver si se puede entender un poquito mejor. Aquí, vamos a poner aquí como si fuera el negativo, ¿no? Bueno, el negativo conecta a los tres focos, pero con el mismo cable, por así decirlo, ¿no? Y el positivo, bueno, pues hace lo mismo, pero pues de este lado de acá, ¿no? Este tipo de circuitos son, digamos, los que son más frecuentes. Por ejemplo, en nuestra casa nos vamos a encontrar las cosas conectadas de esta manera. Sí, la televisión, aquí el tostador, las lámparas, los focos, el celular, todo se conecta como un circuito en paralelo. Porque si no, se imagina si estuvieran conectados en serie, pues cada uno recibiría diferente voltaje, ¿no? Y no queremos eso, queremos que todos tengan el mismo voltaje. Tan es así que el voltaje en un circuito en paralelo es el mismo en todas las conexiones, ¿sí? Entiéndase, todos los focos reciben 120 voltios, la televisión recibe 120 voltios, el tostador recibe 120 voltios, ¿sí? Porque están precisamente conectados en paralelo. Entonces ya tenemos nuestra primera fórmula. El voltaje total es igual en la resistencia 1, es el mismo en la resistencia 2, es el mismo en la resistencia 3. No va a cambiar. Aquí no los vamos a sumar. Aquí el voltaje es el mismo en todos lados. Es decir, el voltaje es más fácil de entender en un circuito en paralelo. Porque si recuerdan, ahorita que expliqué el de en serie, ahí hay que sumar los voltajes y ahí está ahí la formulita para ver cómo le calculamos el voltaje, ¿no? Bueno, aquí no. Aquí el voltaje es el mismo en todos lados. Muy bien. Siguiente situación. La resistencia en un circuito en paralelo. Aquí es donde, digamos así, existe una fórmula para calcular la resistencia equivalente o resistencia total en un circuito conectado en paralelo. ¿Sí? Aunque después les voy a enseñar que podemos incluso no usar esta fórmula. Pero bueno, ahorita para entender la primera situación voy a calcular con mi calculadora, de preferencia la calculadora científica, porque aquí es la que tiene los signos de agrupación, es decir, tiene paréntesis, y con los paréntesis es fácil de calcular esta resistencia equivalente o resistencia total. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, con su calculadora en la mano, vean aquí tengo yo, bueno, mis resistencias, aquí está, resistencia 1,
La resistencia 1 es igual a 10 ohms. Bueno, aquí dice, ¿no? La resistencia 2 es igual a 20 ohms. Y la resistencia 3 es igual a 15 ohms. Bueno, ahí están mis tres resistencias y me pide que calcule la resistencia equivalente o también llamada resistencia total del circuito. Muy bien, pues entonces voy a poner mi calculadora, voy a anotar entonces así, tal como dice la fórmula que está aquí. No le hagan caso a lo de abajo, porque no lo quiero explicar, está muy fácil de entender. Igual si alguien lo entiende, pues no es otra cosa más que encontrar el mínimo común múltiplo, hacer esta operación. Pero háganlo como yo les digo y van a ver que está más fácil. Anoten en su calculadora 1 entre, abren paréntesis y le ponen 1 entre 10 más 1 entre 20 más 1 entre 15. Cierran paréntesis y le ponen igual. Y les va a dar exactamente el dato que tiene aquí al final, 4.6. ¿Sí? Es decir que la resistencia equivalente es de 4. Permítanme. Ahora sí. 4.6 ohms. 4.6 ohms. Muy bien, ahorita les voy a decir una forma más fácil de hacerlo por si esta les parece difícil o no tienen la calculadora científica a la mano. Vamos a ver una manera más fácil de hacerlo. Pero esta es la primera fórmula para calcular la resistencia en un circuito en paralelo. Sí, lo único que hice fue hacer esta operación. Hay otra forma de entenderlo, de expresar esta formulita, que es la siguiente. La voy a anotar aquí a un lado para que la tengan también a la mano. Y es, voy a poner aquí resistencia equivalente. O resistencia total, es lo mismo. Y voy a poner así, no es cierto, para que sea más simple de entender, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ahora sí. 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. ¿Se dan cuenta? Es... aunque se ve un poquito diferente esta fórmula de esta, básicamente es la misma fórmula. Ahorita van a ver por qué. Porque de esta podemos cambiar a esta y de esta de aquí, o sea, podemos intercambiarlas de una a otra. Y nos va a servir para entender ahorita el siguiente tema. O uno de los siguientes temas. A ver, vamos a ver cuál sigue ahorita. Bien, vamos a pasar directamente a nuestro simulador. Porque en nuestro simulador vamos a poder verificar que la intensidad en un circuito en paralelo es la intensidad total, es la suma de las intensidades en cada una de las resistencias. ¿Sí? Esto quiere decir que la intensidad total, bueno, si ustedes ven aquí tengo una que se encuentra aquí pegadito a la pila, que dice que es de 4.26 amperes. Esta es la suma de 1.5 más 0.86 más 1.9. Vamos a ver por qué. Y ahorita nos vamos a pasar entonces directamente a nuestro simulador. Y este ya lo tengo aquí preparado, este circuito. Ahorita lo vamos a desmenuzar y lo vamos a explicar para que se entienda qué es lo que estoy diciendo. Pero bueno, primero quiero que hagamos esto. Vamos a sumar en nuestra calculadora, esto no se necesita la científica, 1.9 más 0.86 más 1.5. Esto me da igual a 4.26. Ah, vean, entonces es cierto lo que acabo de leer, que si yo sumo las intensidades, es decir, la corriente de estos tres focos que están conectados en paralelo, me da una corriente mayor que es de 4.26. Y tiene sentido, mire, si ustedes observan aquí estos electrones que van circulando aquí por este foco que dice aquí es de 31.6 ohms, van a cierta velocidad, ¿no? Vean, aquí voy siguiendo, van despacito. Estos que van aquí van incluso más despacito, vean, 0.86, más despacito. Estos de aquí, bueno, ni van tan rápido ni van tan lento, van ahí como a mediano paso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero al final, por este cable que va aquí, vean cómo se van sumando, porque se suma la corriente de uno con la corriente de otro, y al final con la corriente de este y aquí acaban pasando mucho más rápido, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la corriente, es decir, el flujo de electrones, imagina que son 3 ríos de agua y se juntan, y pues digo, si cada uno trae una velocidad, pues va a ir más cantidad de agua pasando por el río. Entonces quiere decir, digo, haciendo una especie de metáfora del agua que pasa por un río, pues se juntan los 3 caudales y pues va a ir más rápido el agua, ¿no? O va a pasar más agua por unidad de tiempo. Recuerden que la corriente no es otra cosa más que la carga por unidad de tiempo. Bueno,
A ver, vamos a ver esto precisamente ahora con las fórmulas que estamos empezando a revisar de la ley de Ohm en un circuito conectado en paralelo. Muy bien. Aquí entonces decía mi primer fórmula, ¿no? Que la resistencia total del circuito no es otra cosa más que dividir 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. A ver, aquí, ¿cuáles son los datos que tengo? Bueno, pues se dan cuenta, ya tengo algunos datos. Tengo ya el dato de que mi R1, voy a llamarle aquí, R1 es de 40 ohms, R2 es de 70 ohms y R3 es de 31.6. 31.6, ah caray, bueno, vamos a borrar aquí. Ya aquí está el dato arriba, no tiene caso volverlo a anotar. Solamente es R1, R2 y R3. Ahí está. Voy a hacerlo en mi calculadora como lo hicimos hace rato. Voy a anotar 1 entre, abro paréntesis, 1 entre 40 más 1 entre 70 más 1 entre 31.6, cierro paréntesis y le doy igual. Y me dice que mi resistencia total, ese dato no lo tengo aquí, pero vamos a anotarlo aquí en un color que se vea, que sea vistoso y más grueso. Voy a poner mi resistencia total de mi circuito es igual a 14.1. Voy a poner 14.1, redondeando un poquito lo que tengo en mi calculadora. Ohms, porque recuerden que lo que estoy calculando es la resistencia y la resistencia se mide en ohms. Muy bien, entonces ya tengo la resistencia total de mi circuito. Bien, ahora, según mi ley de Ohm, voy a anotarla aquí, es más donde estoy yo aquí para que se vea. Aquí está mi ley de Ohm. Bueno, mi triangulito que me recuerda que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Muy bien, y yo quiero calcular entonces la intensidad en todo mi circuito. Bueno, si yo quiero calcular la intensidad en todo mi circuito, se llama intensidad total. ¿Se acuerdan de eso, no? Voy a ponerlo aquí. La intensidad total de todo mi circuito es igual entonces al voltaje total en todo mi circuito, que ya dijimos que el voltaje es el mismo en todo el circuito, porque es un circuito en paralelo, dividido entre la resistencia total. ¿Sí? Y esto, sustituyendo, me queda que la intensidad total es igual el voltaje, que es de 60 voltios, aquí está, ¿no? Bueno, esto ya también, este dato ya se los di aquí, es una batería de 60 voltios, dividido entre la resistencia total, ya la calculé, que es de 14.1 ohms. Esto me da igual, si esto lo hago en mi calculadora, simplemente divido 60, entre 14.1, me da igual a 4.255. Bueno, aquí voy a anotarlo aquí. 4.255, que ya redondeando un poquito esto, bueno, pues me da 4.26, ¿no? Para que se entienda un poquito más. Y se dan cuenta, esta intensidad ya la tenía yo aquí, 4.26 amperes. Vean qué interesante. Bueno, pero ¿qué les parecía que yo no quería hacer todo este rollo? Yo lo quería hacer más fácil. Bueno, pues es que hay muchas formas de llegar al mismo resultado. Y van a ver ahorita que va a ser fácil también calcular la resistencia. Van a ver cómo está bien fácil. Ahora, si yo lo que podía hacer era calcular una por una de mis corrientes. Es decir, la corriente en cada uno de mis circuitos, ¿no? En cada uno de mis resistencias. Y esto está fácil, ¿no? Digo, voy a recordar aquí mi ley de Ohm, que ya la puse aquí arriba de mi cabeza, donde dice que, vamos a anotarlo aquí mismo, ok, donde dice que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. ¿Pero qué intensidad? Vamos a poner la intensidad 1, voltaje 1, resistencia 1. Ah, pues está fácil, ¿no? Voy a poner aquí entonces intensidad 1 es igual. ¿Cuál es el voltaje 1? Pues dijimos que el voltaje es el mismo en todo el circuito, 60 voltios. Entre la resistencia 1, 40 ohms. 40 ohms. Esto es igual a 60 entre 40. Pues tomo mi calculadora, 60 entre 40 y me da igual a 1.5. 1.5 amperes. Y es exactamente lo que ya decía aquí, 1.5. Bueno, entonces la intensidad 2
Pues hago lo mismo, 60 voltios, porque dijimos que como es un circuito en paralelo, en todos lados hay el mismo voltaje, y lo divido entre 70, porque esa es mi resistencia 270 ohms, y me da un total de 0.857, bueno, redondeo y me da 0.86 amperes, y es exactamente lo que ya tenía aquí. Y la intensidad 2, pues hago lo mismo, ¿no? Divido el voltaje, que es el mismo en todos lados, entre la resistencia, que es de 31.6. Esto me da un total de 1.8987. Bueno, el redondeo es igual a 1.9 amperes. Y es exactamente lo que ya tenía yo aquí. Bueno, se dan cuenta, entonces ya tengo las tres, estas tres intensidades. Entonces nada más las sumo. 1.5 más 0.86 más 1.9, y esto me da un total de 4.26, y es exactamente lo que ya tenía yo aquí. Bueno, pues hay algunos ejercicios que no los vamos a poder calcular con el simulador, o si alguno los quieren seguir ustedes calculando nada más cambiando los circuitos, pues bueno, yo les voy a dejar el enlace para que ustedes entren y cambien ahí sus resistencias, sus voltajes, para que puedan ustedes calcular sus valores que les hagan falta. Muy bien, en algunos ejercicios no va a ser posible, ahorita van a ver por qué. Pero bueno, aquí ya pudimos calcular todo, las intensidades, los voltajes, bueno, aquí no hay problema con los voltajes, y la resistencia total del circuito. A ver, profe, pero usted dijo que podíamos calcular la resistencia sin usar esta fórmula de acá. Pues está bien fácil, ¿no? Pues ¿cómo? Vamos a ver. ¿Cómo puedo calcular yo la resistencia sin usar la fórmula? La resistencia total del circuito. Pues igual con la ley de Ohm. ¿Por qué? ¿Por qué con la ley de Ohm? Bueno, pues si ya sé que la ley de Ohm dice que la resistencia total, bueno, voy a volver a anotar aquí mi triangulito, nuevamente aquí, para que no la pierdan de vista. Ahí está. Solamente recuerdo que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y yo quiero saber la resistencia total. Bueno, pues la resistencia total de mi circuito es igual al voltaje total entre la intensidad total. Caray, pero pues ¿cómo calculo la intensidad total? Bueno, pues ya habíamos dicho, ¿no? Si yo calculo en cada uno de ellos, la resistencia, bueno, aquí perdón, la corriente, ¿cómo? Bueno, solamente dividiendo el voltaje, que ya sé que es de 60, entre la resistencia, que es de 40, de 70 y 31, pues ya tenía yo entonces de esa manera mi corriente total, ¿no? De 4.26 amperes. Pues sumo las corrientes y ya tengo yo la corriente total. Y entonces la resistencia total es igual a, ¿cuál es el voltaje total? Dijimos 60, es el mismo en todos lados, ¿no? 60 voltios. Entre 4.26, aquí son amperes, tengo una resistencia total. Y ahora 60 entre 4.26, y me da lo mismo que habíamos visto hace rato, ¿no? 14.08, voy a redondear, es 14.1, y es la resistencia que yo había calculado hace rato con la fórmula. Ya vieron, ahorita ya calculé la resistencia sin usar la fórmula anterior, como se les haga más fácil. De hecho, también hay otras formas de llegar, pero bueno, ahorita ya con eso nos quedamos, y pues bueno, creo que es lo más básico, lo más simple que puedo explicarlo, un circuito en paralelo. Bien, ahora vamos a continuar con nuestra presentación y vamos a hacer los cálculos que siguen. Bueno, en otras palabras, ya dijimos entonces que el voltaje en un circuito en paralelo es el mismo en todo el circuito, a diferencia que es el circuito en serie, que ahí teníamos que sumarlo, ¿se acuerdan? Pues aquí no, aquí es el mismo en todos lados, ya como resumen, ¿no? Y bueno, ya hicimos lo del simulador, ya lo recorrimos, y aquí vamos a ver algunos ejercicios. Bueno, la formulita anterior sí nos sirve y va a ser muy útil. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Bueno, no sería la única manera, pero yo considero que es fácil de explicarlo así. Vimos que la resistencia total es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2
más 1 entre R3. Aunque también les dije que 1 sobre RT es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Pero ahora, en este ejercicio en particular, yo tengo la resistencia total. ¿Se dan cuenta? Ya no me está preguntando esto ya me lo está dando. Me está preguntando cuánto vale R1. Este es R2, ya la conozco, y este es R3, ya la conozco. Bueno, pues al igual que en serie, ¿no? Pues como que tiene cierta lógica. Yo tendría que restarle esto, tendría que restarle a 8, el 30 y el 20, pero usando esta fórmula que está aquí. Bueno, pues de esta que está aquí vamos a despejar entonces este valor que está acá. Y usando el sentido común me queda entonces que 1 sobre R1 es igual a 1 sobre resistencia total menos 1 entre resistencia 2 menos 1 entre resistencia 3. Bueno, para no hacer el despeje completo, yo se los dejo aquí ya despejada entonces la fórmula. Ahora, pero esto que tengo aquí, para que no se me hagan bolas, exprésenlo como lo habíamos expresado acá arriba, es decir, la voy a poner aquí en amarillo nuevamente la fórmula como ya nos quedaría. Me quedaría entonces que la resistencia 1, que es la que voy a calcular, es igual a 1 entre todo esto que habíamos dicho aquí, ¿no? 1 entre la resistencia total menos 1 entre la resistencia 2 menos 1 entre la resistencia 3. Y esto me queda entonces que la resistencia 1 es igual, nada más voy a hacerlo en mi calculadora. Digo, a mí es como se me haría ahorita muy fácil hacerlo y espero que así lo puedan hacer todos ustedes. Me quedaría entonces 1 entre, abro paréntesis, 1 entre 8 menos 1 entre 30 menos 1 entre 20. Cierro paréntesis, le doy igual y me queda que mi resistencia 1 es igual a 24. 24 ohms. Bien, ahora voy a poner aquí mi resultado también aquí, entonces ya quito estos signos de interrogación y me queda que es de 24 ohms. Muy bien, ahora, ¿cómo puedo comprobar si estoy bien? Bueno, pues puedo usar esta fórmula que está aquí. ¿Cómo? Pues solamente voy a poner 1 entre, abro paréntesis, 1 entre 24 más 1 entre 30 más 1 entre 20, cierro paréntesis y me debe dar exactamente 8. Si alguien quiere hacerlo, puede comprobarlo y van a ver que van a llegar a ese resultado. Muy bien, ese es el tipo de ejercicios que puede venir en su examen y sí es importante que lo revisen, por favor. Muy bien, ahora, esta forma de presentar un circuito en paralelo, este es el último, terminamos con este y ya pueden hacer su cuestionario. Este circuito en paralelo, aunque no es igual que el que habíamos dibujado, es exactamente lo mismo. ¿Y cómo puedo revisarlo? Bueno, pues si ustedes pueden revisar igual aquí, yo sé que lo pueden hacer muy fácil, ustedes son muy inteligentes. Vean cómo aquí nuestro positivo va a llegar tanto a la resistencia 2, pero también la resistencia 1, pero también la resistencia 3. Y el negativo hace exactamente lo mismo, aunque no parezca, tiene una forma diferente de dibujarlo, pero es exactamente lo mismo. Llega el positivo y el negativo al mismo tiempo a los tres. No está conectado en serie, porque no es donde empieza uno, termina el otro, termina uno, empieza el otro, sino que los tres están conectados exactamente a el voltaje de 45 voltios. Es un circuito en paralelo. ¿Sale? Entonces aquí lo que quiero hacer, bueno, si yo quiero calcular, voy a resolverlo rápido, ya no me voy a detener mucho. Si quiero calcular resistencia total, este no se ve, permítanme. Si quiero calcular la resistencia total del circuito, bueno, pues ya vimos que hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Uno es con la fórmula, yo lo voy a hacer rápido en mi calculadora, voy a anotar 1 entre, abro paréntesis, 1 entre 8, más 1 entre 15, más 1 entre 20. Cierro paréntesis y me da igual a 4.13. Voy a poner aquí mi resistencia total es de 4.13. Muy bien, ahorita lo voy a resolver de otra manera y van a ver que está igual de fácil. Bien, ahora, si yo quiero calcular el voltaje que hay en cada uno de ellos, bueno, ya sé que el voltaje total es igual al voltaje en la resistencia 1, que es igual al voltaje en la 2, porque ya vimos que el voltaje es el mismo en todos lados, porque está en paralelo. Muy bien, ahora, si yo quiero calcular la intensidad, bien,
Pues la intensidad, puedo calcular la intensidad en cada una de ellas. Pues ¿cómo? Pues yo sé que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia, ¿no? Según mi triangulito de la ley de Ohm, donde dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces yo puedo calcular la intensidad 1, la intensidad 2, la intensidad 3, y ya tendría mis tres intensidades. Y ya las sumo y tengo la intensidad total del circuito. Bueno, pues entonces voltaje entre resistencia, recuerden aquí sería entonces voltaje 2, resistencia 2, voltaje 3, resistencia 3, ¿no? Muy bien, pues aquí ya para no perder mucho tiempo lo voy a hacer en mi cálculo rapidísimo. El voltaje es el mismo, 45 entre la resistencia 1, que es de 8, es igual a 5.625, 5.625 amperes. Ahora el voltaje 2, dijimos que es el mismo en todos lados, 45 entre 15, pues igual a 3, ¿no? Y aquí tengo 3 amperes. Y al final me queda 45 entre 20, y esto es igual a 2.25 amperes. Ahora, sumo estos tres amperajes y me va a dar mi intensidad total. Intensidad total es igual a, bueno, pues aquí tengo 5.625 más 3 más 2.25 es igual a 10.875. La intensidad total es igual a 10.875 amperes. Recuerden, son como los caudales, ¿sí? Los caudales que se van sumando, ¿sí? Y es como tenemos una intensidad total. Recuerdan el amperímetro, cuando vimos que pusimos aquí el amperímetro y vimos que este amperaje es el que la suma de estos tres amperajes, este más este más este. ¿Sí? En cada uno circula poquita agua, ya recuerden, no es agua, aquí son electrones, y entre los tres, bueno, pues aquí tenemos una gran cantidad de electrones que circulan al final, 10.875 amperes. Muy bien, ¿es la única manera de obtener la intensidad total? Pues no, ¿verdad? Pues depende, si ya tenía yo la resistencia, vean aquí, vamos a comprobarlo aquí también, ¿no? La intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Voltaje es 45 entre 4.13, pueden hacerlo ustedes también, 45 entre 4.13 y les da 10.89. Bueno, aquí nos va a variar un poquito por las unidades que de pronto me puedo yo comer aquí con el 4.13, ¿no? Pero sí, al final la intensidad, obteniéndola con la ley de Ohm, que me da voltaje entre resistencia, me da igual a 10.8. Bueno, 10.9 redondeando, ¿no? 10.87, 89 aquí dice. Aquí son amperes. Pero pues, también la resistencia, y esto, bueno, obviamente tiene que ser una o la otra. La resistencia total también la puedo obtener con la ley de Ohm. Voltaje entre intensidad. Y si la intensidad la obtuve de esta manera, ahorro usar la fórmula que ocupé hace un rato. Y esto me queda voltaje que es de 45 voltios entre la intensidad que calculé sumando aquí las intensidades, 10.875. Lo voy a hacer aquí en mi calculadora, 45 entre 10.875, esto es igual a 4.13 ohms, y se dan cuenta, ya calculé mi resistencia sin usar la fórmula esa de 1 entre y todo ese rollo. O sea, de las dos maneras me sale, obviamente o calculo una de esta manera o calculo con otra fórmula para obtener mediante la ley de Ohm el otro valor que me hacía falta. Muy bien, pues esto es este es el tema, jóvenes. Ya después veremos los circuitos mixtos y vamos a continuar con otros temas también muy interesantes. Sí, bueno, para mí esto es todo por el día de hoy en este tema. No me queda más que desearles que tengan excelente semana, excelente inicio de semana. Cuídense mucho y pues nos estamos viendo. Cuídense mucho, bye.